Buenas noches, somos el grupo de electrones y hoy presentaremos nuestro proyecto de resolución de situación problema. A continuación, presento a los integrantes de nuestro grupo, quienes son Aldo Linarte, Antonio Salazar, Gustavo Guerrero, Lisbeth García y su servidor Rafael Funes. Empezaremos hablando de los hidrocarburos. Para empezar, ¿qué es un hidrocarburo? Este es un compuesto orgánico formado principalmente por carbono e hidrógeno, como su nombre lo indica. Su patrón estructural determina sus propiedades tanto físicas como químicas. En cuanto a sus estructuras moleculares, estas suelen variar mucho, ya que los hidrocarburos saturados solo tienen enlaces covalentes simples, pero otros tipos de hidrocarburos tienen también enlaces dobles. Y en cuanto a la estructura del agua, esta es una molécula covalente polar y solo tiene enlaces simples. Cabe aclarar que, obviamente, el agua no es un hidrocarburo. En cuanto a sus propiedades, como he mencionado antes, pueden ser tanto químicas como físicas. Las químicas son la polaridad y las fuerzas intramoleculares, y las físicas son la densidad, la inflamabilidad, la viscosidad, las fuerzas intermoleculares y la solubilidad. La mayoría de los hidrocarburos son no polares y todos los hidrocarburos son de enlaces covalentes, ya que tanto el carbono como el hidrógeno son dos elementos no metales. Y en cuanto a las propiedades físicas, su densidad aumenta cuando la molécula es de mayor tamaño, al igual que la viscosidad. Estos son altamente inflamables. La mayoría de sus fuerzas intermoleculares son fuerzas de dispersión y estos son solubles en disolventes orgánicos. Como habíamos dicho, los compuestos de esta tabla no son polares. Aquí tenemos un ejemplo de propano, pentano y hexágono. Su solubilidad del propano es 4,7, del pentano 40 y del hexágono 0,4. Viscosidad de 0,1, 0,4 y 0,3. Densidad de 1,8, 0,6 y 0,6. Y pues los tipos de enlaces son covalentes a polares, con sus únicas fuerzas de interacción siendo London. Los métodos para separar, hay absorción y desnatadores para actuar mientras está en el agua, en el océano. Para absorberlas necesitas materiales hechos de polipropileno en forma de hojas o cojines o un desnatador con cepillos oleófilos para separarlo. El respeto al agua. Los humanos a lo largo de la vida hemos usado muchas diferentes fuentes de energía, el petróleo siendo una de las más importantes, pero de las más peligrosas, ya que al estar muy abajo de la tierra es imposible que no haya accidentes. Cualquier mínimo error puede ser fatal, y más con el agua, ya que al tener canales subterráneos, está constantemente al borde de que haya derrames en su composición. Como humanidad ya hemos visto accidentes fatales que han cobrado millones de dólares, afectando a millones de poblaciones cercanas y dejando una huella negativa en la naturaleza. Hidrocarburos presentes en el petróleo. El petróleo se compone principalmente de carbono y hidrógeno en un porcentaje de 83 a 87 y de 11 a 14%, pero existen varios tipos de petróleos. El tipo de petróleo se define de acuerdo a series de hidrocarburos predominantes que los constituyen. De manera general, los hidrocarburos principales son los siguientes. Parafinas o alcanos tienen enlaces simples entre los átomos de carbono. Un ejemplo sería el metano, que es el CH4, y el etano, C2H6. Naftemos e isocloparafinas contienen uno más sencillos de carbono y pueden encontrarse en diversas formas como el ciclohexano, CHH12 y metilciclohexano, C7H14. Arenos o hidrocarburos aromáticos. Estos contienen anillos aromáticos, los cuales son anillos de carbono pero con enlaces alternados, algunos en los bencenos C6H6 y tolueno C7H8. Sus estructuras de hidrocarburos en el petróleo, por ejemplo, la geometría molecular del metano es tetraédrica y tiene un ángulo de 109 grados. Y sus fuerzas o sus tipos de enlaces son interacciones de Van der Waals. El etano C2H6 es tetraédrica también con un ángulo de 109,5 grados y también es Van der Waals de tipos de enlace. El etileno C2H4 tiene igual interacciones de fuerza de Van der Waals y es plana trigonal en geometría con un ángulo de 120 grados.
El benceno C6H6 es Van der Waals, también de tipo de enlace, y su geometría molecular es hexagonal plana con un ángulo de 120 grados. El cicloxano C6H12 es de Van der Waals y su geometría es cíclica y con un ángulo de 109.5 grados. Metano, butano, hexano y benceno. Todos estos hidrocarburos que, como mencionamos anteriormente, son moléculas que cuentan con enlaces covalentes. Todos estos hidrocarburos cuentan con fuerzas de dispersión o de London, además de que son sustancias no polares y cuentan con una solubilidad baja, además de que la mayoría o todos son gases en temperatura y presión ambiente. Estructura del agua. El agua es un compuesto formado por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, como dice su fórmula química, pero su oxígeno tiene dos pares de electrones libres. Por esto mismo, se hace una inclinación formando un ángulo de 104.45 grados. Y junto con esto, esta molécula cuenta con fuerzas intermoleculares de puentes de hidrógeno y a su vez dipolo-dipolo. Geometría molecular del agua, metano y benceno. El metano tiene una geometría molecular tetraédrica, ya que su átomo central, el carbono, está unido a cuatro hidrógenos y este no tiene electrones libres, lo que no pasa en el agua, ya que como decíamos antes, el oxígeno, podemos ver aquí, tiene dos pares de electrones libres. Por esto mismo tiene una geometría angular de Ab2E2. Por lo tanto, mientras tanto, el benceno tiene una geometría trigonal plana, ya que el átomo central, el carbono, cuenta con tres enlaces, ya sea con dos otros carbonos y un hidrógeno, dejando a este sin pares libres de electrones. Por eso mismo tiene una geometría trigonal plana AB3. En esta tabla, cuáles de los compuestos que algunos ya mencionamos, como el metano, el hexano y el benceno, hay otros que no se mencionaron, siendo el eteno y el octano. Ambos son apolares e insolubles en agua debido a que son hidrocarburos. Solo tienen fuerza de dispersión y la masa molar varía completamente entre ambos. El eteno a 25 grados es un gas y su punto de ebullición es a 103.7 grados Celsius, mientras que el octano es un líquido y su punto de ebullición es a 125.7 grados Celsius. También aquí podemos considerar el agua, que es una molécula polar cuyas fuerzas de interacción intramolecular son dipolo-dipolo. Su masa molar es 18.2 gramos por mol y su densidad al ser el agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Si el líquido es 25 grados Celsius y su punto de ebullición es la brecha de la marca que tenemos como punto de referencia, que es 100 grados Celsius. Y por lo tanto es un disolvente universal de expresión de hidrocarburos que generan enlaces de hidrógeno. Pero todo esto, ¿por qué el petróleo no se puede disolver en el agua? Por eso necesitamos recordar lo que ya mencionamos, que el agua es una molécula polar, mientras que los hidrocarburos son moléculas apolares. Y aquí necesitamos recordar también la ley de las disoluciones, donde los polares se disuelven con los polares y los no polares con los no polares. Por lo tanto, la molécula del agua que es polar nunca podrá disolverse en una apolar, que son los hidrocarburos. Simplemente así, polar y apolar. También se consideran las diferentes densidades, ya que el petróleo tiene que crecer a superficie a modo de capa, ya que es más denso que el agua. Y por último, tenemos que pensar que los hidrocarburos están presentes en nuestro día a día, desde los detergentes, los disolventes, los lubricantes, la gasolina, el petróleo e incluso el plástico, que está hecho de petróleo en su mayoría. Pero la producción y el uso de estos hidrocarburos es bastante contaminante, ya que puede afectar a muchos ecosistemas si es que ocurre un derrame o incluso simplemente por el mero uso. Eso es todo por esta presentación. Espero tengan un bonito día.